Extrañaba el viento abrasador de Andalucía. Como derrama la luz del sol sobre tu cara, juega con las pestañas, aplasta la arena seca contra las mejillas y se mueve alrededor del cabello. Extrañaba el olor del valle y esa suavidad madura de la pelusa de moscatel que brillaba con la brisa de la tarde. Desde aquí arriba puedo ver la casa donde crecí. Veo capillas blancas escondidas en huertos de uvas como peones esparcidos sobre un tablero de ajedrez. Puedo ver parches de asfalto en la calle El Jardinito, provenientes del casco antiguo a través de rocas moteadas y luego menguando detrás del horizonte con los faros erráticos de camiones destartalados que circulan. Una de las paradas en boxes a lo largo de El Jardinito, donde los camioneros se detienen para hacer sus necesidades, marca el punto de partida de este sendero ondulado. Todo cubierto de manchas de tallos de hierba delgados y arena rubia, el sendero apenas se nota al principio. La verdad es que a nadie le importa siquiera darse cuenta. ¿Por qué los camioneros que realizan una fuga relámpago se preocuparían de comprobar un camino sucio que conduce a Dios sabe dónde? Pero lo hago. Así llegué hasta aquí, hasta la cima de esta colina, donde estoy ahora. He subido todo el camino hasta aquí, para finalmente poder poner fin a todos estos años de vagancia y fuga, exilio y miedo. Aquí es donde todo llegará a su fin. Pero por ahora, estoy disfrutando de la vista del valle que se abre debajo. Estoy sorbiendo el aire de lo que podrían ser mis últimos recuerdos. Él aparecerá pronto. Él siempre lo hace. Como una sombra, ha estado siguiendo mis pasos, siempre ahí, detrás de mí. Y ahí está. Su figura aparece detrás de la pronunciada curva del Jardinito. Levanta la vista y me ve, luego se detiene un momento para recuperar el aliento y se apoya en su bastón, como evaluando la trayectoria que le queda para este tramo final, luego retoma su caminata. O debería decir reanuda su agonizante caminar. Años de persecución interminable pasaron factura a su cuerpo. No es de extrañar. ¿Cuánto tiempo lleva persiguiéndome? ¿10, 20, 30 años? Él es lento. Metódicamente lento. Pero por una vez no correré. Voy a esperar. Justo aquí, detrás de esta roca. Finalmente me encontraré cara a cara con él. Esta afilada hoja de navaja suiza que tengo en la mano pronto le atravesará el hueso del cuello. Sí, eso es lo que voy a hacer. Esto termina aquí, en el callejón sin salida de este sendero de arena en lo alto de la colina que domina el valle con sus capillas blancas y huertos de mascate. Es divertido, después de todos estos años, todavía no sé el verdadero nombre de mi perseguidor. Siempre lo llamé como lo llamaba el maestro Borges. El que deambula. El que deambula, escucha. Voy a matarte. Borges. El profesor Borges. Lo idolatraba cuando estaba en la universidad. Muchos lo hicieron, pero yo era diferente. Era 1961. Yo era un estudiante promedio y perezoso en la Universidad Laboral de Córdoba, flotando de un semestre a otro con calificaciones apenas aceptables. Tenía muy pocos amigos y casi ningún interés. Se puede decir que tuve una forma temprana de crisis de identidad. Además de tomar anisado, mi única otra pasión era la literatura. Literatura latinoamericana. Borges y Neruda estaban a la vanguardia. Uno solo puede imaginarse mi emoción cuando vi un folleto colgado en la pared de la Facultad de Literatura. Los espacios eran limitados. ¿Pero a quién le importaba? Era el hombre mismo, Jorge Luis Borges, quien venía a darnos una conferencia seguida de un panel abierto de preguntas. Como un loco, corrí al auditorio horas antes de la conferencia. Yo era el primero en la fila y cuando se abrieron las puertas, obtuve el asiento de primera fila. El auditorio estaba lleno de babeantes jóvenes autoproclamados prodigios, esperando la llegada del grande. Y allí estaba él, el señor ciego de la literatura, subiendo erguido al escenario con un bastón y su fiel asistente a su lado. Fue una gran ovación de pie. Él asintió e hizo un gesto de gracias, tomen asiento. Entonces empezó.
La conferencia estuvo dedicada a escritores españoles, no recuerdo claramente si fue Cervantes o de Vega. Realmente no hizo ninguna diferencia. De alguna manera, logré escuchar toda su conferencia, que duró más de 3 horas, y no recordar nada. Hablaba lenta y metódicamente, echándonos miel en los oídos como la guitarra de Segovia, con la vista ausente pegada al techo. Y entonces sucedió algo que me tomó completamente desprevenido. Antes de cerrar la jornada, Borges se dispuso a responder las preguntas de los asistentes. Por supuesto, levanté la mano y lo mismo hicieron cientos de otros estudiantes. Uno de los asistentes de Borges le susurró algo al oído que lo hizo sonreír. Es un honor para mí estar frente a una audiencia de jóvenes, pero nuestro tiempo no es infinito, dijo con los ojos ciegos todavía clavados en el rincón más alejado de la sala. Por esa razón, elegiré al azar preguntas de 5 de ustedes. Nunca he ganado ningún premio ni lotería en mi vida. Cuando jugaba al póker o al blackjack, perdía mucho más de lo que ganaba. Conocía mis limitaciones y eso me convertía en una persona apática promedio, que rara vez intentaba superarse a sí mismo. Y así, sentado y sin ambiciones, me acostumbré a eso. Hasta ese momento. Cuando vi a Borges apuntando con el dedo en mi dirección, fue nada menos que un shock. ¿A mí? Sí, jovencito. El señor Borges te eligió. Da un paso adelante y preséntate, dijo su asistente. No sabía qué preguntar. Entonces, murmuré en voz baja mi nombre completo. Fernández Agustín Navarro. Borges movió sus pupilas grisáceas en mi dirección como si reaccionara al repentino zumbido de una mosca de la fruta. Fernández Agustín Navarro, ¿no te he visto antes, jovencito?, preguntó. No, señor Borges. Nunca tuve el honor. Pero lo harás. Nos volveremos a encontrar, señor Navarro. Tú y yo nos volveremos a encontrar. Pero por ahora, ¿cuál es tu pregunta? El resto del día estuvo nublado. Ni siquiera recuerdo qué pregunta le hice, debió ser sobre que él ganara el Prix Internacional, no estoy seguro. Y tal vez no sea importante. No, no es nada importante. El escritor más grande de la historia de la humanidad me llamó por mi nombre y luego dijo esa cosa extraña e irreal sobre que nos volveríamos a encontrar. ¿Cuándo? 9 años después. En 1970. Y allí estaba yo, un periodista algo prometedor en uno de los tabloides algo escandalosos de Londres. Todas las semanas mi nombre aparecía en la segunda página junto con crónicas de celebridades y rumores viles. Mi sueldo era lo suficientemente decente para un pequeño estudio en Manchester Square. Después de años de haber estado reprimido por estudios sin dirección, se podía decir que me convertí en algo más que un promedio. O al menos eso es lo que yo creía. Ese día, era principios de octubre, posiblemente la mejor temporada en Londres, empezó como de costumbre. Tomé mi elegante desayuno que consistía en 2 huevos revueltos, jamón, tostadas y café tostado oscuro en el comedor Barrymore, y estaba listo para dar un agradable paseo hasta la oficina. Eran poco más de las 8 de la mañana y no tenía prisa. Mi ruta era la misma de todos los días, pasar la plaza, girar a la derecha en George Street, girar a la izquierda en Sayre y otra vez a la derecha en Marylebone. Mis pensamientos esa mañana estaban todos preocupados por la pieza en la que estaba trabajando, así que estaba caminando lentamente por la plaza cuando algo llamó mi atención. O mejor dicho, alguien. Al principio no le presté mucha atención, como tampoco a cualquiera que deambulara por la plaza aquella mañana. Los Ates Bribons, con el pelo sucio tocando la guitarra en cada esquina eran un tema común en aquellos días, y la ciudad de Londres ciertamente no era una excepción. Así que aquí estaba otro de esos incomprendidos proclamadores de amor, sentado justo detrás del área cerrada de la plaza. Chaqueta desgastada a rayas, gorra pesada, sandalias de las que sobresalían trozos de calcetines de lana. Un vagabundo hippie común y corriente, como cualquiera podría haber pensado. Yo también lo pensé,
excepto que este tenía algo que hizo que mis intestinos se revolvieran. No sabía qué era, pero una vez que lo vi, sentí la irresistible necesidad de alejarme instantáneamente y no volver a verlo nunca más. La forma en que me miró, ese ceño sombrío que me hizo pensar en una frase de Oscar Wilde, ese tipo tiene que hacer swing. Ciertamente había algo mundano en ese compañero. Sus ojos, como tallados en una roca debajo de su frente, me perforaban sin piedad miles de pequeños agujeros. Agregué ritmo. Cuando me volví por última vez, lo noté caminando lentamente hacia mí. Pasamos las puertas de la plaza y salimos a la calle, sin prestar atención al chirrido de los neumáticos de los coches que tocan las bocinas. Caminando directamente hacia mí. Es solo un vagabundo. No, no lo es. Otro más de esos hippies sucios. No, no, corre, corre, corre. George Street estaba vacía como los barrios bombardeados de la posguerra. Podía escuchar mis pasos rápidos. ¿O fue el golpe de mi aorta contra el pecho? Estaba poniéndose al día. Correr. No seas tonto. Sí, corre. Primero, lentamente, como si intentaras no mostrarle a tu perseguidor que tienes miedo. No, no asustado, más bien con prisa. ¿Por qué estoy corriendo? Puedo eliminarlo de un solo golpe. Pero realmente no se trataba de eso. Fue mi primera experiencia de ese sentimiento, que solo puedo describir como una especie de sensación primordial de miedo. Pánico. Terror. Una sensación inexplicable de fatalidad inminente que se arquea sobre ti como una figura oscura con una guadaña. Corrí. Corrí más rápido de lo que mis pies podían moverse. Cuando doblé la esquina de Sayre, me detuve y miré hacia atrás, temiendo verlo justo detrás. Huevos revueltos, tostadas y café tostado oscuro estaban a punto de regresar a mi esófago. Me sequé el sudor de las palmas de las manos con los pantalones, me incliné hacia adelante en una posición protectora y miré a mi alrededor. Las ventanas vacías de George Street me observaban como un niño pequeño que presenciara a sus padres en un acto cobarde. Quienquiera que fuera ese hombre que me enfureció hasta provocarme este pánico incontrolable, ya no estaba. ¡Qué vergüenza, Fernández Agustín!, me repetí mientras hacía inútiles intentos de apaciguar las palpitaciones. ¡Qué vergüenza!, murmuré repitiendo esa palabra. El murmullo se convirtió en silbar aquella canción de Magic Lanterns. Vergüenza, vergüenza. Silbé, actuando con calma y compostura. Canté sin saber las palabras solo para convertir mi mente en otra cosa. Canté para que los demás no notaran que temblaba. Subí las escaleras del edificio de mi oficina. 3 a la vez. Tercer piso. El olor familiar de los aceites tipográficos me calmó. Refugio seguro. Qué vergüenza, Fernández Agustín Navarro. Incluso ahora me pregunto si mi viaje hacia la locura comenzó ese día o si ya lleva muchos años en marcha. Locura que se arrastra y retrocede en maremotos. ¿Es así como suele pasar? Lo único que sé es que una hora después me estaba riendo de mi pequeño momento de debilidad. Absurdo y basura, mi fuerte acento andaluz me habló. Se me pasó por la cabeza la idea de que un especialista me examinara por completo e inmediatamente pensé en el Dr. Patel de Camden Town. Me daría un diagnóstico médico cómodo, como un ataque de pánico, y me recetaría unas pastillas blancas, pensé. No sabía que el día tenía más sorpresas reservadas. El desconcertante desarrollo del guión continuó de una manera más inquietante cuando mi jefe se dirigió a mi escritorio con un paquete de papel impreso. No, Navarro, no irás a ver al Dr. Patel en Camden Town, quien juzgará tu locura. En lugar de eso, vas a hacer un artículo sobre el nuevo libro de Jorge Luis Borges. Hoy hará su presentación en la Biblioteca Pública de Londres y bla, bla, bla. Me olvidé del ataque de pánico. La emoción de volver a ver al maestro Borges, 9 años después, fue surrealista.
Momentos después estaba sentado en un taxi camino a la Biblioteca Pública de Londres, garabateando todas las preguntas posibles que debería hacerle. ¿El informe de Brodie? ¿Otros libros? Olvídalo. Sabía muy bien lo que iba a preguntar. Pagué el taxi y galopé subiendo las escaleras de mármol que conducían al pasillo, donde el maestro estaba a punto de realizar la presentación de su nuevo libro. Me abrí paso entre la multitud de periodistas para ocupar el codiciado puesto de primera fila. Comprobación rápida del inventario, cartera, bolsa y la omnipresente navaja suiza. Los segundos transcurrían tranquilamente en mi reloj de pulsera. 4 minutos más. Olvídese de las náuseas de esta mañana. Olvídese del doctor Patel. Serénate, Fernández Agustín. Navarro. ¿Ese es tu apellido, no? Sí. Sí, señor Borges. ¿Pero cómo? Hace 9 años, en Córdoba. Te dije que nos volveríamos a ver. ¿Te acuerdas? Asentí rápidamente, olvidando por completo que no podía verme. Estúpido. Quizás, continuó Borges, sería más prudente que hablemos en privado después de la conferencia. Te invito a tomar un café conmigo. ¿Le gusta el café colombiano, señor Navarro? Te veré precisamente a las 6 en punto en la dirección que te indicará mi asistente. Sus ojos ciegos todavía estaban fijos en la esquina superior del pasillo, muy por encima de todos los congestionados críticos con lápiz afilado y los sardos seguidores de su divina escritura. Ahora toda la atención estaba centrada en mí, como lo revelan cientos de flashes fotográficos desde atrás. Pensé en todas las explicaciones que tendría que dar mañana. ¿Cómo te conoce Borges? ¿Son amigos? ¿Te criaste en Córdoba? ¿Eres su hijo ilegítimo? En aquel entonces no lo sabía. Las respuestas llegaron más tarde. La memoria es un animal engañoso. Mientras contemplo el valle y sacio mis pulmones con olores familiares, no puedo pensar en nada específico. Recuerdos vagos y esquivos del hogar de mi infancia. Y estos huertos, estas capillas blancas y el propio casco antiguo no son más que una sensación incomprensible en algún lugar allá abajo, debajo de la caja torácica. Cierro los ojos y dejo que el sol gire con motas teñidas de luz mosaico. Estoy tratando de concentrarme sin mirar. Por desgracia, no se me ocurre nada. Me han robado la memoria. Vuelvo a mirar el sendero. Se está acercando. Le resulta difícil caminar hacia arriba y, sin embargo, veo esa determinación en sus ojos, en su fuerte agarre de ese bastón tambaleante, en la forma en que se detiene periódicamente para recuperar el aliento y observar la distancia restante. No iré a ninguna parte. 5, 10 minutos más. Ven y llévame, viejo. Si puedes. Casi veo su expresión facial bajo el lóbulo frontal muy pronunciado. Es una sonrisa. Es una expresión que dice, ya veremos. Una vez leí una entrevista en The Morning Times. En él, Borges era retratado como extremadamente humilde y minimalista. Su casa fue representada como un espacio perfectamente organizado con fácil acceso a todo. Los libros en las estanterías, a juzgar por la admiración del columnista, había muchos, estaban organizados por temas y por títulos. Los diccionarios y las enciclopedias estaban agrupados en el mismo estante para que pudiera encontrarlos fácilmente. En otro artículo, fechado en 1966, leí que cuando Borges viaja, y esos viajes fueron bastante extensos, lleva consigo todo un estante de libros, algunos de los cuales tal vez ni siquiera se lean. Cuando entré a su habitación de hotel, ese mismo estante para libros fue lo primero que me llamó la atención. Me quedé perplejo ante la multitud de títulos, la mayoría desconocidos para mí, cuando escuché que la puerta se abría de par en par y allí estaba él entrando por la puerta balanceando tranquilamente un bastón. Ah, señor Navarro, qué amable de su parte visitar a este viejo. Di un paso hacia él y pronuncié un galimatías como el placer es todo menos mío. Él sonrió a medias y señaló la silla con la mano.
Sé que disfrutarás bastante el sabor del café oscuro colombiano. Borges se sentó y se inclinó ligeramente hacia atrás, sin soltar el bastón. ¿Conoces la mayor ventaja de ser ciego?, preguntó y respondió de inmediato. Los ciegos no necesitan luz, por eso mis facturas de servicios públicos son mucho más bajas. Se rió de su propia broma solo para ser interrumpido por su asistente, que llevaba una bandeja de aromático café servido en 2 pequeñas tazas de porcelana. Es sorprendente cómo la sola idea de tomar café cambia instantáneamente tu estado de ánimo, incluso antes de tomar el primer sorbo. Mientras me preparaba para un monólogo preestablecido para expresar mi gratitud y honor, Borges saltó directamente a la acción. Iré directo al grano, señor Navarro. De que estés aquí y de que yo te recuerde. Sé que tienes muchas preguntas. Intentaré responder algunas. Algunas, pero no todas. Cuando salgas de este hotel, todavía quedarán algunas preguntas a las que tendrás que encontrar respuesta por tu cuenta. Tomó suavemente su taza de café y, con la mano algo temblorosa, tomó un sorbo artístico. Sí, tenía preguntas. Tantos que las membranas de mi cerebro zumbaban de desconcierto e incredulidad. Aquí estaba yo, sentado en la habitación con uno de los más grandes escritores, quien misteriosamente sabía mi nombre. ¿Por casualidad has leído el libro de los seres imaginarios?, preguntó Borges. Sí, muchas veces. Lo leí en español, cuando recién salió. Hace muy poco compré la traducción al inglés en una librería destartalada cerca de Oxford Circus. Leí ese libro demasiadas veces, pero nunca en su totalidad, principalmente comenzando en una página al azar. Tal como Borges pretendía que fuera consumido por sus lectores. Verá, señor Navarro, ese libro fue, y quizás todavía sea, un trabajo en progreso sin fin, ya que la imaginación humana no tiene límites. He incluido lo que había investigado hace más de 10 años, luego ampliado y publicado recientemente con más productos de la imaginación humana colectiva. Pero el libro es solo un pequeño subconjunto. En cierto modo, el libro se escribe solo. De alguna forma, es un laberinto, interminable, vivo, donde cada pasillo y cada habitación nunca son iguales. Lo que siempre quise es que el libro reflejara el laberinto en nuestro subconsciente colectivo, la fuerza que impulsa a nuestras mentes a crear. Por esa razón, todas las criaturas de mi libro son estrictamente ficticias y místicas. ¿No te estoy aburriendo? Nada de nada. Lo entiendo, señor Borges. Él asintió y se limpió el café molido de la nariz. Ese libro, como su título lo indica, trata sobre seres imaginarios. Cuentos, leyendas, folclore. Pero una cosa que nadie sabe es que originalmente mi intención era que este libro incluyera un ser más. Un ser que recibe su nombre latino, Quietus est. Apareció y desapareció en muchas culturas, a veces con siglos de diferencia. Se sabe muy poco al respecto, pero lo que encontré fue realmente sorprendente. Primero, este ser no es físicamente diferente a un ser humano común y corriente. Se podría decir que es humano en muchos sentidos. Mientras estudiaba esta entidad, me agitaba cada vez más. No pude parar. Como un loco, intentaba aprender más y más, pero muy pronto la emoción se convirtió en otro sentimiento. Miedo. ¿Miedo de qué, señor Borges? La vista de Borges se desvió desde la esquina de la habitación directamente hacia mí, como si pudiera verme perfectamente. Miedo a lo que había descubierto. Que Quietus est no es un mito en absoluto. Intentó tomar otro sorbo, pero sus manos comenzaron a temblar, por lo que tuvo que dejar la taza, derramando un poco sobre el platillo y alrededor de la mesa. Perdóneme, joven, estoy tratando de mantener la compostura. Pero no has probado el café, dijo secándose la boca y la frente con un pañuelo de punto. Levanté la taza pequeña y tomé un sorbo, sin tener en cuenta los vapores aromáticos de los frijoles colombianos que bajaban por mis gargantas internas. Perdóneme, señor, pero está diciendo que el ser imaginario llamado Quietus est no era imaginario,
¿Es por eso que decidiste no incluirlo en tu libro de seres imaginarios? Solo en parte. El miedo surgió al darse cuenta de lo que significaría para la humanidad saber de su existencia. Verás, no es ningún secreto que todos somos muy conscientes de nuestra eventual desaparición. Todos morimos. Pero imagina lo que sucedería si todos miráramos fijamente el rostro de la muerte todos los días de nuestras vidas y supiéramos el tiempo que nos queda en este mundo. La muerte no como un concepto vago retratado por artistas de mediana edad, no como un cuento folclórico de una parca, pero como una entidad viviente real que te acecha y camina mostrándote un reloj que cuenta los minutos y segundos, acercándose a ti cada segundo, intentando agarrar tu mano. Huir de la muerte es peor que la muerte misma. Respiró hondo y cerró los ojos. Pero no hablaré más. Permítame regalarle mis garabatos de hace años. Estos no están editados en su formato original, así que disculpe el mal lenguaje. Está ahí, en el cajón. Encontrarás una carpeta con una hoja de papel amarilla. Léelo en voz alta, mientras mi viejo cuerpo maduro intenta recuperar el aliento. Abrí el cajón, como me indicó, y encontré un trozo amarillo de letra cursiva tallada en español con algunas frases en latín. Los garabatos eran cortos, de menos de una página, con marcas y rayones, pero la mayor parte era muy descifrable. Él mismo debe haber escrito esto medio ciego, pensé, ¿qué le llevó a hacer eso y no darle órdenes a su asistente? Desdoblé el papel y comencé a leer. Quietus est. Se dice que uno no sabrá acerca de sus propios caminos y tiempos de desaparición. El fallecimiento inminente solo lo sienten aquellos que padecen enfermedades terminales y aún así no saben cuándo ni dónde, o los condenados a muerte que esperan el día y la hora exactos de su ejecución. La falta de tal conocimiento nos obliga a existir. Los sumerios creían en una determinada deidad. La palabra deidad fue eliminada y reemplazada por demonio de la muerte encarnado en carne y huesos humanos, que nuevamente fue eliminada y reemplazada por entidad, cuya única función era acechar a sus víctimas y informarles de cuánto tiempo les queda de vida. Según el antiguo libro de los muertos, que fue descubierto como un conjunto de tablillas de arcilla, generalmente enterradas en cadáveres, solo aquellos que son luminosos pueden ver a la deidad, nuevamente tachado 2 veces, reemplazado por demonio y luego por entidad. Se cree que los luminosos son personas con altos poderes espirituales o viceversa, los malditos, condenados por los sacerdotes. La referencia reaparece brevemente en algunos manuscritos egipcios, pero en escritos posteriores es reemplazada por Anubis o, en raras ocasiones, por Horus. Los escritos nuevamente representan a este ser sin nombre como un ser humano eterno que nunca duerme, sino que siempre deambula. Lo extraño es que ni los sumerios ni los egipcios le dieron nunca un nombre concreto a la entidad. Sin embargo, estos últimos raros hallazgos durante la Edad Media se refieren a él como Quietus est. La única representación de Quietus est era la de un humano corriente de pie junto a un reloj solar, que se utilizaba para medir el tiempo que le quedaba de vida al elegido. De vez en cuando Quietus est acecha al elegido y, cuando lo acorralan, adelanta las manecillas del reloj para acortar su vida. Si el elegido no puede escapar, eventualmente se le acaba el tiempo. La última referencia se encontró en Suficiente, señor Navarro. ¿Entiendes la idea? Hacemos ahora a la pregunta principal. ¿Por qué estás aquí? Se acercó y la sombra apagada de una lámpara atravesó su frente alargada. Quietus est es un eterno vagabundo que siempre está con nosotros, el cronometrador que se sienta al borde del escenario con un reloj en la muñeca. El mayor regalo dado a la humanidad es su incapacidad de verlo. Cuando perdí la vista, pensé que la ceguera era una bendición disfrazada. Pero no se necesitan ojos para ver al vagabundo. Lo que los ojos no pueden ver, los oídos pueden oír y la piel puede sentir. Lo escucho. Lo siento. Usted está aquí, señor Navarro, porque usted y yo somos los luminosos. Borges hizo una pausa y me preguntó con voz temblorosa, señor Navarro, ¿tú también lo viste, no?
Los escalofríos que se habían ido acumulando en la parte baja de mi espalda subieron por mi médula espinal en millones de explosiones. Las náuseas formaron una enorme bola de aire en mi garganta y por un momento luché por respirar. Tratando desesperadamente de detener los latidos internos, saqué las palabras. Lo vi hoy. ¿Cómo te acostumbras a la noción de ser un transeúnte en esta tierra? Los humanos comunes y corrientes no tienen por qué acostumbrarse a eso. Tenemos esa capa de protección incorporada, ese corcho de seguridad en nuestras membranas cerebrales que separa la comprensión de ser mortales de la que nos inunda. Nos permite respirar el aire. Nos permite exhibir este descuido extraordinario, pero sagrado. El bloqueo mental que niega las leyes de la vida en un nivel emocional primitivo incluso para los eruditos más agudos. El indescifrable tetragramatón se nos muestra en cada paso que damos, en cada taza de café colombiano que bebemos, en cada palabra de sabiduría que recogemos de los libros. Cada segundo pasamos por alto el siniestro tic-tac y escuchamos el nombre de Dios susurrado en nuestros oídos. Y, sin embargo, nosotros, los humanos, nos damos la vuelta y silbamos vergüenza, vergüenza, engañando nuestra propia conciencia. Y esa, como la llamó el señor Borges, es la verdadera bendición. Aquellos que poseen el nombre del ser divino están condenados. El conocimiento es locura. El conocimiento es inexistencia. El conocimiento de la muerte es peor que la muerte. Nos sentamos en su habitación de hotel hasta la madrugada, las dos almas luminosas y condenadas. Nuestro intercambio casual de palabras se vio amplificado por el tic-tac del reloj. Ya amanecía cuando noté que Borges asentía en sueños. Su mano izquierda todavía descansaba sobre el bastón y sus pupilas se arrastraban detrás de los párpados cerrados. Borges estaba soñando. Yo también debo haberlo hecho. Cuando salía del vestíbulo del hotel, me escondí detrás de la columna y miré alrededor de la calle. Estaba vacío. La luz sombría de las farolas dibujaba extrañas vigas transversales en las aceras. Las hojas de principios de octubre giraban en círculos cerrados como brujas alrededor del fuego. Estaba mirando a mi alrededor, esperando no verlo. Él no estaba allí. Pero él sí estaba. Sentí su presencia no muy lejos de mí. Huertos de moscatel resuenan en su interior como los ecos de la cuerda de una guitarra que se escuchan desde un rincón profundo, pero no se les ocurre nada en particular. Intento desviar la atención de un objeto a otro, pero mi memoria nómada se pierde en interminables laberintos. Me quitaste mis recuerdos, ¿no? Espera, mortal. Espera 5 minutos más y sabrás la respuesta, escucho en mi cerebro. Él está hablando conmigo ahora. Puedo ver cómo la larga caminata cuesta arriba lo está cansando. ¿Pero qué son el dolor y el cansancio al cruzar la meta? Como me advirtió Borges, nunca te acerques a él. No lo mires directamente a los ojos. Él siempre estará cerca. Su reloj estará corriendo. Si intenta alcanzarlo, corre. Pero él siempre lo seguirá. En cierto modo, será como una sombra tuya. Y corrí. Y deambuló. Lo evadí. Él siguió. Se acercó demasiado a mí en mi habitación de hotel el segundo día después de mi larga noche en la habitación de Borges. El tonto que había en mí, todavía pensaba que escapar de él sería tan fácil como mudarse a un piso nuevo. O registrarse en un hotel. Así que hice precisamente eso. Eran unos minutos de un hotel destartalado de mi trabajo donde decidí pasar unas noches solo para pensar las cosas. Esa noche, y recuerdo cada minuto de ella, fue mi primer encuentro cara a cara con él. Mi habitación, B6, estaba en el sótano. Mientras caminaba a tropezones por el oscuro pasillo del hotel, tratando de encontrar la llave de mi habitación, sentí su presencia, pero mi ignorante necedad desestimó todas las advertencias mentales y giré las llaves. Cuando la bisagra de la puerta chirrió, vi el primer paso hacia la habitación del hotel. Una ventana que daba a la calle arrojaba 2 gruesos rayos de luz amarilla sobre la alfombra del suelo. Olía polvo y telarañas. Él estaba en mi habitación.
sentado en el borde de la cama con una cuerda en la mano. Una fina manta blanca cubría su cabeza como un sudario alrededor de una estatua. Me quedé en un estupor como un insecto paralizado. Una avalancha de sudor brotó de cada poro de mi cuerpo. Con la mano retorcida detrás de mi espalda, intentaba febrilmente girar el pomo de la puerta. Se levantó de la cama con un gemido. Dio un paso hacia mí. Mi mano estaba demasiado sudorosa para girar la perilla. Ábrelo, abierto. Me agarró la muñeca. Abierto, corre. El largo pasillo del sótano del hotel destellaba como tomas aleatorias de una película muda. Correr. B5. B2. B1. Correr. Escalera, arriba, salida, correr. Se acerca tu hora, Fernández Agustín Navarro. Un susurro subió a mis oídos. Ya voy, siseó el viento. Corrí hasta que mis piernas cedieron. Me caí en algún lugar de las afueras del pueblo, desmayándome en un callejón entre basura hasta el amanecer. Mi locura ha comenzado. En los días posteriores a mi primer encuentro cara a cara con Quietus Est, me mudé de mi apartamento de Londres. Tenía algunos ahorros, suficientes para recorrer de ciudad en ciudad, de continente en continente, haciendo trabajos temporales aquí y allá, a veces durmiendo en la calle. Estaba justo detrás de mí. Incluso si no lo veía durante un mes, sabía que pronto se daría cuenta. Sería solo cuestión de tiempo que apareciera en alguna parte. En el lado opuesto de la calle, en el vagón de al lado en el metro, o curioseando locamente entre las contraventanas de la casa de enfrente. Mis intentos de hablar con Borges fueron inútiles. ¿Cómo vive el maestro ciego con esta maldición?, me preguntaba. ¿Cómo logra evadir a su siniestro seguidor? Tenía preguntas. Mucho más de lo que había previsto. Pero el señor Borges ya estaba al otro lado del mundo. Le escribí cartas. Él nunca respondió. Intenté llamar a los hoteles donde se alojaba. Indisponible. Los libros que escribió los compré todos en un intento de encontrar significados ocultos, y si tuviera mensajes secretos para mí dentro de sus escritos. El libro de arena, el informe del Dr. Brovie. Incluso busqué sus escritos anteriores, analicé cada palabra. Inútil. Fútil. Hasta 1983. La memoria de Shakespeare. Su último libro, como resultó ser. Estaba en algún lugar de Europa del Este cuando compré el libro. Inmediatamente comencé mi escrupuloso estudio. Letra a letra, página a página, analizando cada espacio y cada signo de puntuación. Y fue entonces cuando lo encontré. La respuesta. La respuesta fue la historia misma. La historia que no requirió mucho estudio ni descifrado. Todo lo que tenía que hacer era leerlo. Sabía que tenía que encontrarme cara a cara con Quietus Est como lo hizo Borges, no sin antes tener que pasar por una vida de exiliado. Eso es lo que Borges había querido que hiciera. Ese fue su último y único mensaje para mí plasmado en su última historia. Una historia escrita para el público, pero destinada únicamente a mis ojos. La historia era que el protagonista recibe recuerdos de Shakespeare. Recuerdos que lo abruman, dominando los suyos propios. Se olvida de los coches y motores modernos y recuerda caras y nombres de un pasado lejano, recuerdos que nunca ha conocido. Recuerdos que pertenecían a otro hombre. En cierto modo, será como una sombra tuya, me dijo Borges esa noche. Poco a poco, mi sombra se estaba convirtiendo en mí. Por eso solo puedo recordar vagamente el hogar de mi infancia. Él o yo, no más correr. Todo termina aquí. Unos minutos más, me digo mientras miro el reloj. Ahí está. Está sin aliento. Golpeado, cansado y encorvado por el peso de su propio cuerpo árido. Un último empujón, viejo, y nos encontraremos. Me escondo detrás de la roca. Sus pasos sobre grava y arena, puedo distinguirlos de cualquier otro paso en el mundo. Su respiración, sibilancias y crepitantes.
Estoy contando hasta 5. Él sabe dónde estoy, pero está demasiado cansado para dar el último paso. Déjame dar ese paso por ti. Estoy mirando su rostro, arrugado como hojas de un pergamino antiguo. Se acabó el tiempo, quietus est, le digo. Él no se defiende y mi espada suiza encuentra un lugar cómodo debajo de su nuez. Voy a acabar con él ahora. De su garganta flácida salen chasquidos. ¿Qué intentas decirme, viejo? Déjame escuchar tus últimas palabras. Estoy aliviando la presión para dejarlo hablar. Pero de los sonidos que salen no son palabras, sino risas. Tú estás confundido, dice. Lo has entendido todo mal. Déjame ayudarte a entender. Le dejo sentarse. Está tosiendo sangre. Un movimiento en falso y está muerto. Se limpia la sangre de los labios y asiente comprendiendo. Toda mi vida te he seguido, comienza lentamente. Es un milagro haber llegado tan lejos y haber vivido tanto tiempo. Desde que salí de Córdoba fui una bomba de tiempo. Me diagnosticaron tendencias suicidas. Médico tras médico, terapias, especialistas, prescripciones, yoga, los he probado todos. Algunos ayudaron por un tiempo y la enfermedad disminuyó, pero luego regresó con una nueva ola más fuerte. Es esta enfermedad la que anida aquí y señala su cabeza, obligándome a buscar la manera de acabar con mi propia vida. Todo empezó en Londres, aquella mañana en que estaba sentado en el banco en medio de esa plaza, sintiendo la enfermedad carcomiendo mi cerebro. Mi primer intento fue en ese hotel, habitación B6. Me senté en la cama de aquel cuarto oscuro durante horas con una cuerda en la mano y una manta sobre la cabeza. La muerte abrió la puerta y se paró encima de mí en la oscuridad de la habitación, como quería que terminara mi dolor. Pero no estaba destinado a ser. Entonces no, allí no. Tuve que seguir viviendo. Desde ese día, fue un juego del gato y el ratón entre nosotros. Perseguía la muerte, y la muerte siempre se me escapaba. Hasta ahora. Hace una pausa, se frota el cuello flácido, luego señala con el dedo el valle y continúa: nací en esa casa. Recuerdo cada momento de mi infancia. Mis padres, mis juguetes, mi escuela. Recuerdo jugar al escondite con mis primos en los jardines de Mascate y pasar el rato con el clero dominical en esa capilla blanca. Recuerdo las alfombras orientales lavadas en la calle y el olor a uva. Mi nombre es Fernández Agosto Navarro. Y tú no tienes nombre verdadero, pero te llaman quietus est. El que deambula. Se han encendido sobre mí filamentos de infiernos abrasadores. El fuego se enciende dentro de mis párpados, se extiende por todos los poros faciales y corre por mi cuerpo. Mentiras. Mentiras imbéciles, rugí. Mírame, dice, soy un hombre viejo. ¿Y tú? Todavía joven y fuerte como siempre lo serás. No has envejecido. Ahora piensa más. ¿Qué recuerdas de tu infancia? Recuerdos shakespearianos de sonidos y olores aleatorios es todo lo que has aprendido de mí. El maestro Borges sabía quién era usted. Te engañó y te engañó más. Te hizo pensar que eras yo. Esa era su manera de evadirte, no revelarte la verdad hasta su último aliento, su último libro, su última historia. Tú eres el que deambula. Y esos recuerdos que tienes, esos son mis recuerdos. Y ahora que te he dicho quién eres realmente, finalmente debes acabar conmigo. Ya he oído suficientes mentiras. Estoy tirando mi cuchillo. No necesitaré espadas para acabar con él. Con las manos apretadas alrededor de su delgado cuello, lo estoy estrangulando. Lo escucho chillar cuando el agarre se aprieta. Siento el crujido de los huesos del cuello entre mis pulgares. Lo veo tragar aire con cálidas convulsiones. Parece pacífico. Me siento sobre su pecho y observo su último aliento recogido por el viento, arrastrado valle abajo hasta los jardines, pasando por la capilla blanca y la casa donde creció.
El viento abrasador de Andalucía le inunda la cara con la luz del sol, juega con las pestañas, golpea las mejillas y gira el cabello. Debió haber echado de menos el olor del valle y la suavidad madura de la pelusa de moscatel que brillaba en el aire. Estoy dando cuerda a mi reloj de pulsera y camino cuesta abajo por el sendero ondulado. Todavía me duelen los pulgares de tanto apretar. Estoy dando un pequeño paso hacia un lado. Una vez que llegue a la calle El Jardinito, me subiré al primer autobús y de allí viajaré hacia el oeste. O al norte. El destino nunca importará. Cualquier lugar es a donde me llevan los caminos. Yo, el que deambula.